Bueno, yo les decía recién a los televidentes que vamos a hablar de la calidad de vida del anciano, y eso tiene por ahí que ver con esta palabra de el médico que se dedica a la gerontología, a la especialidad de la gerontología. Sí, la geriatría. O la eso estaba por decir justamente, o la geriatría. Sí, geriatría, de hecho, geriatría, geriatros, del griego, es la medicina del anciano. Bueno, en nuestro país, anciano se considera a partir de los 65 años. A veces los pacientes me preguntan, ¿cuándo me tiene que ver, doctor? Bueno, a los 65 años en nuestro país, en otros países se considera un poco más, a partir de los 70 años. Y se trata de eso, básicamente la geriatría es la especialidad médica que se ocupa de la prevención y el tratamiento de las enfermedades de los ancianos. En realidad, gerontología es una especialidad que se ocupa del envejecimiento, no necesariamente médica. Exactamente. Es decir, hay enfermeros gerontólogos, hay sociólogos gerontólogos, y no necesariamente apunta al aspecto médico. Hay cuestiones sociales relacionadas al envejecimiento, cuestiones biológicas relacionadas al envejecimiento. En cambio, los que somos geriatras nos ocupamos de la parte médica. Somos médicos y atendemos a los ancianos en los aspectos médicos propios de ese grupo etario, de ese grupo de edad. Y que inclusive interactúa con el médico clínico, el médico de cabecera. Sí, a veces se dice que el geriatra viene a ser el clínico del anciano. En realidad, el médico clínico aborda aspectos de las enfermedades, mientras que los geriatras en realidad nos ocupamos más del impacto de las enfermedades y del paso del tiempo en la vida del anciano. Es decir, tenemos enfoques diferentes. Sí. El estado de salud del anciano en general va a verse condicionado por tres cuestiones importantes. La primera y lógica es el paso del tiempo. Los seres humanos estamos genéticamente programados para envejecer. Esto va a tener implicancias en las funciones. A medida que pasa el tiempo, uno va perdiendo funciones y la capacidad de adaptación al medio va disminuyendo. Pero también la salud del anciano va a estar influida por abusos o por malos hábitos de vida que pudo haber tenido desde muy temprano. ¿Dónde comienza esto? En la primera infancia, desde la teta de la mamá. Sería una mala nutrición, hábito tabáquico en la adolescencia o más adelante, o alcohol, otros tipos de sustancias tóxicas, malos hábitos en cuanto a la dieta. Todo esto va a influir en la tercera edad, cómo llegamos a viejo. A veces lo que es llegar a viejo, en realidad no es lo que es llegar a viejo, sino lo que es llegar a viejo en mal estado. Y esto depende de cómo se vivió las etapas anteriores. Y el otro tema son las enfermedades que tuvimos en otras etapas de la vida, algunas de las cuales no son posibles curar y que nos acompañan y que entramos en la tercera edad con estas enfermedades. Entonces tenemos el desgaste del paso del tiempo, el desgaste por malos hábitos de vida, más la acumulación de enfermedades vividas en otras etapas. Del interjuego de estas cosas va a depender el cómo vivimos la tercera edad. Algunas enfermedades o el hecho de que aparezcan enfermedades es esperable por el hecho del desgaste del paso del tiempo, pero en algunos casos ha hecho que los ancianos y familiares asuman de que por el hecho de ser ancianos tienen que sufrir una serie de enfermedades, al punto de que se llega a pensar que ciertos problemas de salud forman parte de la normalidad de ser viejo. Un anciano nunca consulta en el consultorio por hipoacusia, porque asume equivocadamente que por el hecho de ser anciano va a ser sordo, y esto en realidad es una enfermedad. Enfermedad frecuente en la vejez, pero enfermedad, no es normalidad de la vejez. Exactamente. Así, hoy en día se está apuntando, esto es una cuestión técnica, vamos a ver si la podemos explicar, se está apuntando a lograr lo que se llama la contracción de la patología final. Es decir, entendemos que el deceso, la muerte, llega por una enfermedad, y lo que se busca hoy en día, con todas las acciones médicas, es que esta enfermedad final llegue lo más tarde posible, pero que dure el menor tiempo posible. De esta manera, se hace hincapié
en que en realidad el verdadero objetivo es lograr una mejor calidad de vida en el anciano, y que esta enfermedad final dure poco. Sí. A veces es curioso, pero este ideal que es el poco sufrimiento final, es el menos entendido por la familia. Exactamente. Porque dice, estaba todo bien y de golpe en un mes tuvo tal enfermedad y fue fulminante. Y en realidad a lo que deberíamos apuntar es a lograr esa contracción de la patología final, que dure poco y que aparezca bien tarde. Y que cuando se produce el desenlace de la patología no se produzca una agonía para que el paciente sufra ni sufra todo lo que está alrededor de él. Así es. Pero claro, a veces es difícil de entender, porque es la situación que menos prepara para ese desenlace. Bien. Sí, en esta imagen quizá la óptica de un clínico, por ejemplo, sería observar la tumefacción en los nudillos, por decirlo así para que la gente comprenda. A mí como geriatra lo primero que me llama la atención en esa imagen son las arrugas. Las arrugas en este momento están atacadas por algunos especialistas en estética. Resulta en algunas ocasiones casi hasta violento, porque la arruga es uno de los símbolos del paso del tiempo, y el ataque es casi un ataque al paso del tiempo, a la edad. Yo siempre les digo a los pacientes, para que me comprendan, que eso que vemos por afuera también está pasando por adentro, y ese envejecimiento visible también está ocurriendo a todos los niveles. Hay un envejecimiento del sistema cardiovascular, un envejecimiento del sistema pulmonar, del aparato respiratorio, hay un envejecimiento del tubo digestivo, hay un envejecimiento de toda la estructura musculoesquelética. Toda esta serie de cambios van produciendo una pérdida en la capacidad de adaptarse a las presiones del entorno del anciano. Y bueno, por supuesto, esto implica la necesidad del uso de una serie de recursos que van a estar relacionados también a las dificultades que les presenta el entorno. En este caso, la dificultad para la deambulación no es algo que deba ser visto solo como un problema del sistema musculoesquelético del anciano. También hay alteraciones de tipo arquitecturales que tienen que ver con presencia de escaleras, desniveles y toda otra serie de cosas que forman parte del problema. De la situación a la cual vamos a llegar muchos y que se transforma en problema, porque no debería ser un problema, debería ser una situación a resolver. Totalmente. Lo que pasa es que es en la medida en que el anciano sea incluido como parte de la sociedad, van a ser consideradas todas estas dificultades. Exactamente, sí, la pérdida de la audición. Esto, lamentablemente, como lo dijimos recién a modo de ejemplo, suele ser asumido por los ancianos. La expresión es: los años no vienen solos, y la pérdida suele ser progresiva, así que hay como una especie de acostumbramiento a esta dificultad, y suele ser tomado como normalidad, es decir, es normal que en la ancianidad uno se ponga sordo. Y la verdad es que la hipoacusia es otro problema que debe ser abordado. Es una enfermedad. Hay que tener en cuenta que estos problemas, de hecho, la hipoacusia es considerada una patología oculta. Hay algunas escuelas que la llaman, hay un grupo de patologías que se llaman patología oculta. Se la llama así porque los ancianos nunca consultan por eso en el consultorio. En este caso de hipoacusia, usted está diciendo que perdió capacidad para escuchar bien. Capacidad para escuchar. No escucha bien el anciano. Pero nunca consulta por eso, porque él asume que por ser viejo tiene que ser sordo. Por lo tanto, va a permanecer oculto este problema hasta que el médico lo interrogue. Entonces, esto debe ser tomado como un problema y debe ser abordado. Es decir, hay pacientes con hipoacusia, es decir, con sordera, que no tienen el mínimo control. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Por qué la importancia? Porque estos son problemas de salud que van a ser generadores de otros problemas mayores. En el caso, por ejemplo, de la pérdida de la audición va seguido de aislamiento. El paciente no puede conversar. El aislamiento va seguido de depresión, y eso va seguido de muerte. ¿Aislamiento usted está queriendo decir que va a quedarse solito? Aislamiento en el sentido de que el paciente no puede participar de los diálogos habituales de la familia. Esto va seguido de depresión y, por supuesto, después de muerte. Y a veces se dice, él no está en la esquina, él no dice nada. No dice nada porque no escucha nada.
Y esto, por supuesto, lo lleva, obviamente, a la depresión. Queda solo el anciano, con toda su familia presente, pero está solo. Bueno, esta es otra como patología oculta, pero quizá menos frecuente, porque la verdad es que el sentido de la vista es un sentido que nos genera mucha dependencia, y las dificultades visuales son más sufridas por los pacientes, por cualquier paciente, incluidos los ancianos. Así que en general sí, los pacientes suelen asistir al oftalmólogo. De todas maneras es un punto muy importante, porque también la patología visual es una patología también generadora de otras situaciones. El paciente que no ve es paciente que se tropieza, fractura de cadera, postración. Es decir, no estamos hablando solo de patologías en donde la problemática se limita a ese aparato, sino que estamos hablando de situaciones generadoras de problemas mayores. Claro, o por ahí cuando uno le pide, por ejemplo, que camine para resolver algunas cuestiones de otro tipo de enfermedades, no quieren caminar porque tienen miedo a tropezarse, porque no ven adecuadamente. Justamente no ven. A veces, como ha habido un cierto acostumbramiento a este déficit visual, el paciente no se da cuenta porque no puede caminar bien. Es decir, no esperar tampoco que el anciano nos avise que no ve bien. Es decir, esto tiene que formar parte de una valoración médica. Exactamente. Bueno, y por supuesto otros elementos que tienen que ver también, en el caso de lo que estamos hablando, de la inestabilidad. Por un lado está lo que el paciente no ve, pero por otro lado están los obstáculos que uno tiene que también salvar. Exactamente. Juguetes tirados que dejaron los nietos en la casa, desniveles que haya, todas estas cositas tienen que ser salvadas ante el déficit visual del anciano. Sí, esta cuestión que va a traer el no ver bien, va a traer como consecuencia el tropezón va a traer la caída, y la caída va a tener postración. Es decir, esto va a implicar una pérdida de la independencia del anciano. Esto es muy importante, porque es generador de una discapacidad con la necesidad después de una atención permanente por parte de un asistente. De fortaleza. Sí, el metabolismo óseo cambia, hay una mayor resorción ósea, es decir, hay un retiro de calcio con una menor capacidad para formación ósea, o sea que hay un debilitamiento del sistema esquelético en general. Si a esto le sumamos la pérdida de la visión, algunos detalles en cuanto a la arquitectura, hablamos de un riesgo de caídas. De las fracturas, de las fracturas más frecuentes que tenemos son las fracturas de cadera y las fracturas de muñeca, pero es curioso porque, a ver, en el abordaje médico en general, cuando se aborda un paciente que ha llegado fracturado, lo que se investigan son, cuáles van a ser las conductas que se van a tomar, qué prótesis se va a usar, que todo esto por supuesto que es correcto. Eso es para rectificar la complicación. Totalmente. Ahora, ¿a qué vamos los geriatras en este caso? ¿Cuál sería nuestra intervención? Es ver qué es lo que los llevó a la caída. Exacto, la causa. Generalmente los pacientes que ingresan con fractura de cadera en el año ya han tenido otras caídas. Es decir, si uno investiga, dice, no, en realidad sí, se cayó 2 o 3 veces, alguna vez cruzando la calle, otra vez se cayó en el baño. Y esta caída en realidad estaba como anunciada. Esta fractura estaba como anunciada. El paciente se había caído otras veces, o por un déficit visual, o por una alteración del equilibrio, o por debilidad muscular, porque hay menor movilización, menor movilidad, y por lo tanto hay una tendencia a la debilidad muscular. Es decir, esta caída, esta fractura, en realidad, si se hubieran evaluado las caídas previas, es posible que podría no haber ocurrido. Como muchas cosas que se pueden evitar, ¿no? Como muchas cosas, Así es.